Entre páginas. Con Antonio Ferrando. Hola, lectoras y lectores. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, hoy tenemos el placer de conversar con un autor que se nos presenta con esta música. Bueno, aquí cuando ya rompe la canción es el momento de presentar a Willy del Pozo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias. Cuando la canción... Con el pájaro fantasma. Este momento en que rompe la canción de Sauron, en el momento así épico para comenzar la conversación con Willy del Pozo. Willy, ¿por qué Sauron? Porque hay un motivo, llamado motivo literario, ¿no? Bueno, yo empecé con la andadura de sacar libros tributo a bandas de rock. Hace algunos años atrás, con el primer tributo que se llamó Gracias Totales, dedicado a una de las bandas más emblemáticas de Latinoamérica, como es el grupo argentino Soda Stereo. De ahí a otro de los íconos un poquito más marginales, como es la banda chilena Los Prisioneros. Y después de un descanso, yo tuve, a mí me gusta muchísimo más que el rock un poco más duro, el power metal, el folk metal, y tuve la oportunidad de encontrar un primer disco en formato CD en Madrid hace algunos años, de una banda de San Fernando, y me atrajo mucho porque yo radiqué casi 10 años en el puerto de Santa María de Cádiz, y me interesó mucho, entonces los escuché y después de un tiempito los vi en el Perú, en su primera visita, y después entablamos amistad ya en su segundo viaje a Perú, en su segundo concierto, y ahí surge la idea de preparar este álbum conjuntamente con ellos, porque la química con la banda fue inmediata. Son unos tipos a uno, muy sencillos, muy querendones y muy amantes de la música, de la gastronomía y de la bohemia. Entonces hubo una mímesis y de ahí surge la idea de sacar el libro, que en esta oportunidad, a diferencia de los otros dos volúmenes de tributo que decía antes, el de Soda Stereo y Los Prisioneros, viene con 2 CDs que ellos cordialmente se dieron las 27 canciones que están incluidas dentro de ese proyecto denominado El Legado de Salúster. Pues mira, aquí ya tengo una pincelada de la versatilidad de la obra de Willy del Pozo. Antes que nada, hemos hecho aquí esta pequeña introducción a propósito de la música, pero vamos a ir por partes y vamos a presentarte primero a nuestros escuchantes. Bueno, pues José Wilfredo del Pozo Alarcón es tu verdadero nombre, ¿no? Rimbombante, pero por si acaso, nacido en Ayacucho, en Perú, pero es conocido de otras maneras. Tienes otras máscaras, otras personalidades. Te voy a preguntar sobre eso, porque tiene los seudónimos, conocido como Willy del Pozo, pero también como Carl O'Hara y Abril Alonso, ¿no? ¿Un seudónimo es una máscara o es otra personalidad? Entendida lejos de lo que es enfermedad mental, ¿se entiende? La locura intelectual, la locura creadora, ¿no? Eso es. Tiene sus orígenes. Cuando yo empecé a publicar en la revista Altazor, en el puerto de Santa María, hubo una suerte de pugna, de lucha, de fastidio entre los propios autores, una suerte de enfrentamiento a lo Góngora y Quevedo, literario obviamente,
burlesco, satírico en cuanto a la obra se refería. Entonces yo creé este personaje, Carlo Harak, para hacer antipoesía, muy a la onda de uno de los poetas que más me gustan, Nicanor Parra, pero con un toque un poco más carnal, un poco más sensual, más erótico, incluso abordando lo pornográfico. Y obviamente por el contenido un poco crudo, un poco duro, dije, no, es mejor crear una personalidad independiente que se encargue de este tipo de burla, de mofa, y que después fue creando ya su propio ritmo poético, ¿no? Lírico, ya distándose un poco de lo burlesco hacia determinadas personalidades intelectuales que eran mis amigos en ese entonces. De ahí surge ese seudónimo y publiqué algunos libros, sobre todo de antipoesía, ¿no? Versos de cloaca, versos de violencia, epitafios. Y cuando fui padre, empecé a escribir algo que nunca pensé que iba a pasar por mi mente, escribir literatura infantil. ¿Sí? Entonces, cuando nacieron mis hijas, bueno, sobre todo la mayor, es que empecé a inventar historias, contándole cada vez que dormía, al estilo de las 1001 noches, inventar una historia por noche, para no repetir, porque alguna vez cuando le leía una historia y se repetían 2, 3, 4 veces, me decía, papá, esa ya me la tengo más vista que el TV, así que tiene que ser algo nuevo. Entonces fui inventando, pero después dije, pero esto debería quedar algunas cosas, algunas historias, y entonces creé el seudónimo Abril Alonso, con el cual he publicado, no sé, una treintena o más de 40 historias, ¿no? 40 pequeños cuentos sobre literatura infantil. Entonces forman parte de una especie de Santísima Trinidad, digamos, ¿no? Donde uno asume el rol de la palomita, el otro del hijo y el otro del padre creador. Pues esta es mi especie, tres que se fungen en uno solo, y dependiendo del estado anímico, incluso también se puede interpretar de una de esas formas para que la gente lo note, ¿no? Hoy estás en modo Abril Alonso, hoy estás en modo Willy del Pozo, hoy estás en modo Carlo Harak. O sea, que no solo una máscara, es que incluso hasta una personalidad y tiene que ver con esto, con tu estado de ánimo y con el tipo de escritura que toque en el momento, ¿no? Sí, también depende de las circunstancias. A veces, claro, por picarme yo mismo, alguna vez hice, cuando vivía en Cádiz, se hizo un concierto en San Fernando, precisamente. Pero en una discoteca, en algo muy pequeño, ¿no? Entonces yo fui, era de metal, de heavy metal, y fui bien internado, con el pelo engominado, y dije, si esto aquí está todos están macarras, todos están en plan metaloide, pues yo voy a ir en plan intelectual, ¿no? Por dar la contra. Y claro, obviamente creas un clima distinto, todo el mundo se te queda mirando, eres el raro del concierto, donde todos están con las greñas, todos están con las camisetas negras, ¿no? Muy sueltos de huesos, y tú vas muy estilizado, muy de alfombra roja. Y por el contrario, cuando se trataba de algunas actividades muy protocolares, como las que alguna vez hicieron en Ayacucho, pues fui al revés, de totalmente estrafalario, con peluca de payaso. Es decir, no seguir siempre los dictámenes, como dicen las reglas del juego, sino sacarle un poquito la vuelta de forma estética también, ¿no? O sea, participar de lo que tú creas, porque crees en lo que escribes, y ponerlo a la muestra, o sea, estar en distintos escenarios de acuerdo a tu necesidad del momento, tus ganas de llamar de repente, entre comillas, la atención, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir presentándote y bueno, ya así lo mismo se vertebra la conversación. Tú estudiaste aquí en Cádiz y te radicaste en el puerto de Santa María, estudiaste Ciencias Económicas y Empresariales, lo cual a mí me llama un poquito la atención, teniendo en cuenta tu trayectoria literaria y porque quizá las ciencias económicas son muy prosaicas, ¿no? Y luego después con tu trayectoria literaria no me casa. ¿Cómo es que estudiaste económica? A mí también no me casa, a mí también no me llama la atención ni la intención. Es muy curioso. La cuestión tiene su historia en el Perú, porque yo iba más para algo de periodismo, más para algo de ciencia de la comunicación, la propia literatura, ¿no? Pero me encantaban las matemáticas, y alguna vez escuché a mi padre decir, pues no, tiene que irse para ingeniería, porque mi hijo es una máquina en las matemáticas, ¿no? Entonces me lo tenía muy metido dentro, y estudié en la Universidad de Lima, en el Perú, ingeniería industrial.
pero solamente hice hasta la mitad del ciclo, o sea, 2 años y medio, y ahí nos vinimos con mi familia acá al puerto de Santa María, y al hacer la convalidación con ingeniería, pues no me convalidaron casi nada, no, prácticamente nada, pero sí tenía el acceso libre para poder entrar a ingeniería industrial. Pero cuando vi el syllabus me asusté tremendamente, ¿no? Todo era maquinaria, todo era una cosa que decía, wow, esto sí ya no tiene cabida conmigo. Bajé un peldaño y ahí estaba administración de empresas, ciencias económicas, y dije, pues bueno, esto es lo que más se asemeja, ¿no? Y más que nada para resolver este problema que uno tiene de repente de hacer caso de lo que dicen los padres, Los padres. y bueno, me saqué la carrera que a la postre me sirvió porque después cuando genero yo la empresa, que es la editorial, Ediciones Altazor, pues sí, cosas que uno estudió en la universidad pues te sirven, ¿no? Dista mucho de la creación literaria, que para eso yo tenía muy bien los bares, el teatro, Claro. los amigos, la revista literaria, ¿no? Las tertulias con el Ermitaño, las tertulias con el colectivo Altazor, ¿no? En el cual participé y formé parte activa durante varios años acá en Andalucía. A eso voy. Y bueno, y también me interesa mucho profundizar un poquito en lo que es la experiencia de la migración del Perú aquí a España. Aquí hemos tenido a otros escritores que también hablan de esa experiencia, de cómo les ha marcado en su vida evidentemente, pero también en su obra. ¿Cómo fue esa experiencia de la migración aquí a España y si ha influido en tu obra? Mira, yo siempre siempre España para mí me atrajo muchísimo, muchísimo. Me gustaba mucho la historia, el tema de la conquista, que creo que aquí en España no le estudian mucho, el conflicto entre dos culturas, ¿no? Los hispanos contra los incas. Bueno, en el caso nuestro, de Perú, bueno, México pues con los mayas, con los aztecas. Y yo tenía siempre ese apego, esas ganas de conocer España. Y cuando ingresé a la universidad en el Perú, después de haber hecho un montón de viajes por Sudamérica, por Estados Unidos, por México, mi padre me dice, bueno, te voy a premiar el haber ingresado a la universidad, ¿qué es lo que quieres? Y yo le pedí un viaje a España, ¿no? Y en ese momento también yo era muy creyente y le dije, ya que de camino hasta Jerusalén y Tierra Santa. Entonces hice el viaje con mi madre, pero mi ilusión pues era ir a ver algún concierto en la sala Canciller de heavy metal y comprar la mayor cantidad de vinilos de metal. Y anteriormente yo me había carteado con algunas amigas que se hacían en el colegio, ¿no? Que no conocías de nada, con gente española. O sea, siempre estaba España presente, ¿no? Y ese viaje me encantó conocer en España, hice varios amigos, sobre todo, como te digo, de la música. En ese entonces yo apenas si leía y prácticamente mi escritura era nula, yo tenía 16 años. Y al retornar al Perú, y estábamos con el conflicto armado con Sendero Luminoso, que nos hostigaba y molestaba mucho. Mi padre tenía una empresa en Ayacucho, ciudad donde surge Sendero Luminoso, y claro, él estaba bien posicionado a nivel social y a nivel económico, y en la mira obviamente de la gente de este grupo terrorista. La cuestión es que nosotros nos mudamos de Ayacucho a Lima, pero también en Lima empezaron esos hostigamientos y esa un poco de intranquilidad de parte de mi madre, quien decide irnos a vivir ya a España como una suerte de cambiar de ritmo, de ruta para buscar otra realidad. Todavía el gobierno, Abimael Guzmán no estaba detenido, estaba suelto, todavía el Sendero Luminoso seguía vigente en el Perú. Así es que arribamos a Andalucía, en principio a Rota, y luego ya nos establecimos en el puerto de Santa María. La verdad es que para mí, en el mundo creador, para empezar a crear, yo tenía una vida muy activa en la calle, una vida muy mundana. La literatura en realidad estaba para mí en los cuerpos, en la calle y en la vida nocturna. Y al trasladarme a España, en los primeros días y en los primeros meses, pues eso dio un giro. Y de tal suerte que me empiezo a convertir en un ratón de biblioteca, me saqué el carnet de la biblioteca municipal. Aquí donde estamos en la biblioteca municipal, vamos, aquí te hablo desde la biblioteca. Pues ahí, desde ese lugar, y empecé a sacar los libros, que para suerte me los podía llevar a mi casa y podía quedarme con ellos un buen tiempo, incluso regresarlos y renovarlos. Y así es que empecé con la andadura, sobre todo de leer poesía española, la generación del 27 sobre todo, que leí bastante, y luego bastantes novelas, pero como te digo, básicamente lo hacía con temas que tienen que ver con España, ¿no?
No fue ningún shock este traslado para mí. La verdad es que España me abrió las puertas de par en par. La universidad, si bien es cierto que asistía a la mitad a las clases y la mitad me iba al bar a conversar sobre literatura con la gente de filología hispánica, filología inglesa, con quienes compartía más tiempo, creo que con mi propia vocación. Tal es así que alargué un poquito las clases porque, claro, no aprobaba todas las asignaturas porque estaba más en otras cosas. Y de ahí fundamos la revista literaria Altazor, que ya genera pues este cambio y este asentamiento en mí, y empiezo como creador. Después de haber leído, empiezo a escribir, y sobre todo estas historias que yo les contaba de las cosas que me habían ocurrido en el Perú, y que para muchos de mis compañeros decían, pues esto se lo cuentas a Almodóvar y esto es una película, porque tiene todos los matices, tiene todos los condimentos, y bueno, es un punto de partida, ¿no?, para que yo empiece a escribir. Bueno, aquí ya estamos viendo la vinculación de Willy del Pozo con nuestra localidad, con el puerto de Santa María, y es que, como bien ha dicho, en 1993 cofundó la revista literaria y cultural Altazor aquí, en nuestra ciudad, junto con autores como, corrígeme si me equivoco, el dramaturgo Juan García Larrondo y los poetas Juan Carlos Arnizán, Andrés Hernández y Julio Rivera, ¿no? Ese sería el elenco. Sí, bueno, en realidad yo empecé asistiendo a las tertulias del Ermitaño, la tertulia del Ermitaño, donde estaba Jesús María Serrano y Julio Rivera, digamos, como las imágenes, las personalidades de los mayores, llamémosle los dinosaurios de la poesía en el puerto de Santa María, y llegábamos nosotros, los irreverentes, los chibolos, los que estaban con toda la euforia pasional, con todas las ganas de comerse el mundo y de creerse los máximos poetas, ¿no? Que éramos Andrés Hernández, que era Juan Carlos Arniz, que firmaba con el seudónimo de Jonathan B.C. Crazy, y yo, que participábamos pues de estas tertulias, hasta que decidimos apartarnos y crear nuestra propia revista y nuestra propia asociación, que fue la de Altazor, ¿no? Y con ellos, sí, fundamentalmente. Y ya cuando empezó la andadura de publicar libros, le publico un libro pues a Juan García Larrondo, donde se reúne en el libro Teatro de la Memoria 3 piezas teatrales que él tenía, ¿no?, sobre la mesa. Una de ellas, Celeste Flora, muy aclamada, El último Dios, también dentro de este volumen. Bueno, es que ya también Willy lo ha mencionado, es que, bueno, Willy como escritor tiene una obra extensísima que si me pongo a decir todas sus obras, pues nos quedamos sin programa. Entonces, pues bueno, entonces no tendríamos el placer de charlar con él. Pero él tiene otra faceta, que es la faceta de editor. Tú no solamente escribes, sino que publicas lo que escriben otros. ¿En qué situación te encuentras más cómodo, más realizado? ¿Como escritor o como editor? ¿O ambas son complementarias? Eso es como papá, ¿quién quiere más? Papá o mamá, ¿no? Mira, o quieres a tu mujer o quieres a tu hija más. Claro, es una dicotomía ahí. O a tu madre, ¿no? ¿A quién quieres más? ¿A tu madre, a tu hija o a tu pareja? Bueno, yo diría me quiero a mí mismo. Eso. Empecemos por ahí, ¿no? No egocéntrico, ¿no? Ya ahora es algo egoteísta. Sí. Primero yo, después yo y tercero yo. Sí. Bueno, en el tema yo empecé como escritor, obviamente, pero en el tema de cuando uno intenta abarcar más, ya me había dividido, ya había hecho literatura infantil, ya había hecho antipoesía, pero la literatura es amplia, amplísima, y hay muchas obras o muchos autores que tú conoces que dicen, ostras, yo quisiera escribir como él. Coño, yo quisiera escribir una novela a lo Stephen King. Bueno, a mí me encanta Isaac Asimov. Pues mira, a mí me vacila mucho el humor, me gustaría hacer algo como Charles Bukowski. En fin, se te van gestando de acuerdo a tus gustos y dices, bueno, como escritor, de repente el tiempo y la vida no me va a dar, pero porque puedo escribir una novela al año, un libro de poesías al año, pero si puedo ser varios escritores a la misma vez, es que creo esta suerte de Santísima Trinidad con los seudónimos, pero para ampliar más esto,
es invitar a más escritores a unirse a mi familia y es la forma de crear una editorial. Es decir, ser editor es convertirme en muchos autores a la vez y escribir aquellos libros que no pude hacerlo o que no me va a dar el tiempo de hacerlo Ajá. a través de las otras plumas, a través de los otros pensamientos, ¿no? Y es ahí con la que nace la editorial Altazor y la que se diversifica en distintas series, en distintas colecciones, ¿no? Por ejemplo, la literatura que tiene que ver con lo policial. Tengo dos colecciones, una que se llama Aldias y otra que se llama Ágata, ambas dedicadas al género policial, en las cuales yo no tengo ninguna obra publicada. Tenemos la colección Azul, que es sobre literatura fantástica, donde obviamente yo tampoco tengo ninguna novela publicada. La colección Anatema, que tiene que ver con el terror, y así sucesivamente, colecciones que me dan esa amplitud, esa suerte de decir, bueno, yo soy el responsable también de haber escrito estos libros porque formo parte de ellos, porque los Ajá. he leído, porque he conversado con cada uno de los autores para que estos libros vean la luz. Claro, desde la edición hace esos libros tuyos, los interioriza y además yo creo que la labor editorial es una labor quizás que no está tan en el foco, pero es fundamental para que luego los que estamos del otro lado, los que estamos como siguiendo el símil del espejo de Alicia, los que estamos en el otro lado del espejo, podamos disfrutar de esa obra, de esos autores. Es quien pone en contacto al autor y con el lector y además envuelve el producto, que es el libro, lo hace atrayente y hace que el lector lo disfrute. Es un trabajo quizás más oscuro, pero fundamental a la hora de la difusión de la literatura, ¿no? Bueno, ahora que estoy radicando en Málaga y dispongo un mayor tiempo, porque cuando estoy en el Perú siempre pues hay muchas llamadas, hay mucha vida social, hay muchas reuniones. He estado revisando mi material como autor y creo que este año voy a empezar a publicar una mayor cantidad de cosas que han estado guardadas durante algún tiempecito y que me parece que es importante volverlos a retomar y volverlos a la luz, ¿no? Está bien eso. Tú has publicado como autor en diversos géneros, desde diversas incluso personalidades con tu seudónimo. Depende de tu estado de ánimo o de la idea que tenga el género el que vas a escribir. La idea viene con el género. ¿Qué es primero, el huevo, la gallina? La idea, el género, el que se va a escribir, ¿viene todo junto? Primero es el canto matutino del gallo, el kikiki que busca a todas las gallinas para copular con ellas y que tengan que nazcan huevos de oro. Esa sería la propuesta. Bueno, depende. Yo me acuerdo que con anterioridad, cuando era más joven, hace unos 20, 25 años, siempre escribía a mano. Entonces, y normalmente lo hacía después de haber estado en un bar o de regresar a mi casa. Escribía sobre todo lo que es antipoesía, poemas y algunos microrrelatos. De un tiempo a esta parte, a veces me gusta picarme, jugar con mis hijas, sobre todo al inicio, de que me den algunas palabras y yo escribir historias con esto. Me gusta a veces forzar. Cuando yo tuve una columna donde me permitían escribir sobre mi vida en plan literario, historias humorísticas, siempre lo hacía como si tuviera un revólver en la cabeza que me dijera, oye, te quedan 2 horas para mandarle la historia y tú estás ahí rascándote. O sea, bajo presión. Bajo ¿no? presión. Entonces, cuando estuve de columnista bajo presión, es que tengo la suerte de publicar el libro El Sendero Luminoso del Placer, que si no hubiera habido esa columna, ese libro no existiese. Si no me piden, porque alguna vez me lo han pedido, oye, ¿por qué no escribes tal cosita sobre tal? Y a mí me motiva, digo, así, sí la doy. Entonces, creo que mi forma más rápida y que salgan bien las cosas es cuando es algo con una pistola que me está apuntando y quiero liberarme de la muerte, ¿no? Quiero escaparme y lo hago a través de la escritura. Recién, por ejemplo, ahora, algo fresco, algo que voy a publicar este año, ocurrió los primeros días del mes de enero, que empecé a jugar con amigos escritores y a cada uno de ellos extranjero, no repetía ninguno del mismo país, les pedí 3 palabras y con cada una de esas palabras yo escribí un microrrelato no mayor de 200 palabras y lo tenía que hacer
en el momento, lo más pronto posible y mandárselo por el WhatsApp. Y así fue una suerte que escribí 6 microrelatos diarios con las 3 palabras que me dio cada uno de ellos. Oh. En total son 12 y lo hice pues en 12 días. Y eso va a formar parte de un libro que lo estoy editando, que lo pienso presentar ahora en la Feria del Libro del Perú, que son 2 que voy a estar en la Feria del Libro de Ayacucho y en la Feria del Libro de Lima, ¿no? O sea que a ti, como se diría aquí, te va la marcha. Es decir, Eso. te va la marcha. O sea, a ti lo que te gusta es la adrenalina de escribir, ¿no? Bueno, en todos los sentidos, En ¿no? todos los sentidos, claro, con el rock duro y esas cosas ya iba apuntando madera. Mira, cuando estuve con AC/DC en su concierto de despedida en Sevilla, yo regresé, creo que me quité 40 años de mi vida y me puse en la piel de un chibolo. Creo que moví la cabeza más que nadie, me subí en los hombros de desconocidos, salté, grité. O sea, la adrenalina a tope. Claro. A mí cuando conduzco y tengo esos temores, bueno, yo creo que está mal. Está mal, Pero bueno, está mal. cuando conduzco y tengo los límites de velocidad que me asustan, pues yo quisiera una autopista libre donde fluir toda la adrenalina a volumen al máximo. Yo escribo, por ejemplo, sin necesidad del silencio, sin necesidad de una música clásica. A mí me gusta siempre estar acompañado del rock duro. Solo en tiempos de carnaval pongo un pause y me dedico a escuchar chirigotas y comparsas. O sea, ahora mismo está en ese momento carnavalesco. Ahora mismo estoy enganchado con las ratas. Con la rata de Bienvenido. De Bienvenido, que ha sido una bienvenida muy, muy simpática para mí. Lamento la ausencia de Antonio Martínez Ares. Yo creo que con un paracetamol o con una aspirina en la cabeza A ver. Pero bueno. Bueno. Entonces, tú escribes desde la emotividad. Desde el sentimiento, igual que otros. Aquí hemos tenido otros autores que son muy cartesianos en ese sentido, que racionalizan, que hacen esquemas, que hacen unos planteamientos previos a la hora de escribir, que bueno, que todo es respetable. Cada maestrillo tiene su librillo y cada escritor tiene su manera. Tú no, tú es la pistola en la sien, escribe. Y así, y así das tú lo mejor de ti, ¿no? Yo creo que sí, que siempre ha sido así desde que empecé a escribir. Ha sido así. No he sido nunca metódico, ni he planificado sobre qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Me he dejado llevar por los vientos, me he dejado llevar por las olas y a ver qué pasa. Bueno, a lo mejor en algunas me he ahogado y lo que he publicado pues no ha sido lo correcto. Eso ya el crítico, el lector, tendrá la sartén por el mango para dilucidar si está bien o está mal, ¿no? Bueno, vamos a centrarnos en una de tus obras, en El Sendero Luminoso del Placer, que lo has mencionado antes. Bueno, dinos algo sobre el libro, de qué va, cómo lo escribiste. Este es justo el que te contaba, cuando me llamaron al diario Jornada, me invitaron a tener una columna semanal, me dijeron, tú puedes escribir lo que quieras, no te vamos a revisar ni corregir, confiamos plenamente en lo que tú haces. Y yo le dije, mira, probablemente lo que haga tenga que ver mucho con el sexo, tenga que ver mucho con lo diferente y con el humor. Si tú estás de acuerdo que conjuguemos esos ingredientes y preparemos el pastel, pues vámonos. Y me dijo, Willy, libre. Me dio total libertad y tal es así que pues empecé a publicar y cogí una hinchada impresionante, sobre todo era de carácter regional, no solamente circulaba en el departamento de Ayacucho, pero fue tal el impacto positivo que yo llegaba a Ayacucho y me reconocían, me saludaban, me decían que leían las columnas, que para aquí, que para allá, entonces las junté, seleccioné 50 de ellas y formé el libro, ¿no? Que básicamente eran historias de mi vida en las cuales yo salgo derrotado, ¿no? Las facetas, por ejemplo, mi primera experiencia con un beso, donde no me gustó y terminé con arcadas y con vómitos en el baño. Mi primera experiencia con el sexo, que tampoco fue positiva, y así sucesivamente experiencias que uno tiene en la vida que van generando una especie de imagen negativa sobre uno mismo, pero a lo que uno la tiene que sacar y reírse, ¿no? O sea, no creo que a nadie le guste contar una historia en la que sale cabalgando a un corcel simpático y de pronto se cae y cae en estiércol toda su carne perfumada y vas tú y feliz se lo cuentas a todo el mundo, mira, me saqué de la mierda y me llené de mierda la cara. Y yo creo que a nadie, todo el mundo lo va a guardar, lo va a ocultar. Pues no, yo en ese libro saqué todos mis demonios, saqué todas mis historias y las conté tal cual y riéndome yo mismo de ellas, ¿no? O sea, riéndome de mí mismo.
La verdad es que en la primera edición me equivoqué, nos equivocamos al sacar una portada muy tétrica, muy oscura, que daba más la visión de un ensayo sobre Sendero Luminoso, por Claro. el título, Claro. que un libro cachondo, que un libro con fuerza graciosa, un libro ágil al menos. Y la verdad que saqué una cantidad curiosa para el Perú, fueron 5.000 ejemplares que se agotaron y tuve distintos tipos de lectores. Aquel lector que no lo había leído y que decía que era un libro que hablaba sobre, reivindicaba, mejor dicho, la imagen de Sendero Luminoso a través de la imagen de Abimael Guzmán, y había otros que decían que eso era una apología, que eso, o sea, en fin, me dieron por todos lados, que yo estaba a favor de Sendero y que estaba en contra, pero claro, no habían leído el libro. Y lo hicieron público y dijeron que debían desaparecer los libros de los kioscos, con la suerte al revés, porque los libros se vendían más. Sí, el efecto Streisand. Exacto. Y incluso me llamaron esta es una anécdota graciosa que me pasó con el libro, me llamaron de otro departamento que era Huancayo, me llegó una notificación judicial donde me llamaban a declarar en Huancayo, ¿no? Yo no sabía para qué iba, de qué se trataba. Y me dijeron que si no iba a la segunda, ya a la tercera venía la policía y me llevaba a Huancayo para declarar. Yo simplemente iba como testigo, me decían que tenía que usted que declarar. Así que aproveché, como estaba en la efervescencia de mi libro, y dije, pues voy a presentarlo también en Huancayo. Coordiné con una universidad, fui, antes de la presentación, fui al juicio, pero al sitio de donde estaba el juez, donde estaba el testimonio, donde tenía que el testimonio. No me acuerdo cómo se dice en Perú. Pero bueno, me tomaron el testimonio y fueron una pregunta en concreto que me dice, ¿usted es el autor del libro El Sendero Luminoso del Placer? Y yo respondí, sí. Su segunda pregunta fue, ¿se ratifica en que usted es el autor del libro? Y dije, sí. Listo, se acabó su declaración. Digo, ¿cómo me ha traído hasta acá para hacerme dos preguntas? Mi respuesta a un monosílabo, por favor, ¿de qué se trata? Cuénteme. Y me dice que habían registrado mi libro en la Biblioteca Nacional del Perú a nombre de 3 profesores que se habían adjudicado la titularidad del libro. Y claro, eso lo hacían para ascender, o en otro lado habían falsificado el documento. Eso sí, si me habían inscrito, habían falsificado. La cosa es que, como ellos descubrieron, como ellos tienen que revisar en la base de datos y aparecía mi nombre, pues me citaron, ¿no? Entonces, a estas personas las iban a sacar de la docencia por haber hecho un fraude. Claro, fraude, claro. Y a mí, claro, vinieron todos ellos a la presentación del libro y lo compraron. Bueno, mira, bien está lo que viene acaba. Lo curioso es que lo dejé reposar un buen tiempito, porque la portada, como te digo, fue muy dark, que no tenía nada que ver con el contenido, y el tiraje fue amplio para Perú, unos 5.000 ejemplares, así que esperé un tiempito también que se agotara, pero después sí lo saqué como yo quería, con ilustraciones cachondas, con una imagen ya un poco más colorida. Sí. Y a la fecha es uno de los libros más vendidos en mi editorial y ahora mismo se encuentra agotado. Lo he presentado en el puerto de Santa María el año pasado. Los pocos ejemplares que traje se agotaron. Yo creo que es uno de los libros que más satisfacción me ha traído y que quien lo lee se queda con varias incógnitas, ¿no? La mayoría al leerlo dice, no, yo no te creo que estas historias te han pasado. Y yo digo, bueno, vale, no pasa nada, si no crees que me han pasado, pues no me han pasado. Bueno, ya el lector es libre, ¿no? El lector es libre. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, Willy. Me da un poquito de coraje porque tenía muchas cosas que hablar contigo. Así que, bueno, pues seguramente volveremos a charlar en otra ocasión aquí en Entre Páginas. Ya la última pregunta. Este es un programa de libros, es un programa donde nos reunimos lectores y nos recomendamos libros unos a otros. Nosotros estamos, bueno, recomendándote a ti como autor, como editor y demás para que a nuestros oyentes les suene tu nombre, y ahora tienes tú que, como se dice, que pagar peaje. Es decir, tienes que pagar el peaje te toca a ti recomendarnos algún libro a nosotros para que lo anotemos para nuestras próximas lecturas. Esto se dice así, me gusta hacerlo a bocajarro porque normalmente se dice algún libro de los que dejan huella, de los que tiene uno en el corazón, ¿no? Y entonces por eso lo hacemos así. Pues la pregunta es, ¿qué libro nos recomendaría, Willy? Bueno, yo le voy a recomendar un autor que a lo mejor va a ser complicado de conocer, de encontrar, pero a través de algunas librerías, como en Cádiz hay una, la librería Plastilina, es el autor Carlos Rengifo Rivas. Es un autor peruano, contemporáneo, para mí es uno de los, si no el mejor de su generación, y tiene varios libros ganadores de premio, como es El Jardín de la Doncella, como es El Lenguaje de los Espejos,
y El color de los sentidos. Es las 3 novelas ganadoras de premios importantes en el Perú, las 3 con personajes femeninos, con la psicología de la mujer a flor de piel, y un autor altamente recomendable. Ahora, si me permites, Sí, un sí. libro más. Sí, claro. Yo leo, y el autor que a mí siempre me ha marcado y me ha gustado, pues Milán Kundera, Ajá. con La broma, La insoportable del ser, La inmortalidad, cualquier libro de Milán Kundera. Entonces yo te doy 2 autores, un autor fallecido, muerto, como es Milán Kundera, y un autor fresco, joven, Bueno. latinoamericano, sudamericano, peruano, en este caso, Carlos Rengifo. Bueno, pues nos quedamos con esa recomendación de Willy del Pozo, de Milán Kundera, pues, uno de los grandes de la literatura europea, y a Carlos Rengifo Rivas en Perú, que está ahora mismo efervescente y que nos tenemos que anotar para nuestras próximas lecturas. Willy, ha sido un placer, prácticamente te has entrevistado tú solo, o sea, yo estaba aquí aprendiendo y escuchándote, y amenazo con volverte a llamar porque ha sido un placer charlar contigo. Cuando gustes, a la próxima entrevistas a Carlos Hark, a ver qué pasa. Eso Un es, fuerte abrazo. y cambiamos a otro tipo de música. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un beso. Nos vemos. Un abrazo. Bueno, pues nos despedimos. Podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión, así como en el WhatsApp de Radio Puerto, el 629 12 80 42, haciendo siempre referencia a nuestro programa. En los mandos técnicos ha estado Daniel Borne y quien nos habla es Antonio Ferrando. Hasta la próxima. Nos encontraremos entre páginas.